Estamos entonces en nuestra enseñanza que hemos puesto por nombre Batalla Naval. ¿En qué estamos? Hace 8 días hablamos de un personaje. ¿De quién hablamos? Noé. También. Hablamos de Noé primero, luego trajimos a memoria otro episodio que era a Jesús y sus discípulos, y entonces decíamos que con Noé había un hombre de fe y no estaba Jesús, pero en la barca estaba Jesús y no había fe, y aprendíamos entonces que es posible decir que uno es de Jesús, que está con Jesús, que es cristiano, pero la fe está tambaleando, no es la fe que el Señor espera. Y hace 8 días hablamos de otro hombre que, aunque tenía un llamado escogido por el Señor, tremendo llamado, era profeta, al final ¿qué pasó? Mostró que sí era un hombre de fe. No. Y hablábamos de Jonás, de Jonás. Muy bien. Hoy quiero que miremos entonces, a manera de introducción, mirando todos esos sistemas que el mundo ha creado, y ya habíamos desarrollado algo de esto, estos depredadores, estos sistemas que están en el mundo donde nosotros vivimos, pues realmente son sistemas que quieren atacar la fe, nos quieren a nosotros hacer tambalear en la fe, nos quieren hacer dudar de nuestra fe, y quieren incluso que nosotros pongamos nuestra fe en cosas en las cuales no podríamos ni deberíamos de poner nuestra fe. Y entonces dijimos que eran depredadores. Diga conmigo, depredadores del corazón del hombre. Cuando yo miro a la gente manejando en estas calles, yo veo gente que está muy preocupada. Usted ve el rostro de la gente, están preocupados y tienen motivos. Por un motivo, las rentas. ¿Cómo están las rentas de Miami? ¿Cómo está el costo de vida? Carísimo. ¿Cómo está la situación familiares en los hogares, en las familias? Están deterioradas. La gente va manejando y está pensando en su hijo, está pensando en la hija, está pensando en cómo hacer, en el trabajo. Pregunto, ¿en este momento hay estabilidad laboral en las empresas aquí en los Estados Unidos? No, están votando muchas personas. Muchas grandes empresas en los Estados Unidos, multinacionales, han cerrado. Hay empresas que han despedido 15,000 trabajadores de una. Eso es mucho. Entonces la gente anda preocupada, la gente anda angustiada, y además de eso, la gente la están tratando médicamente, pues para que maneje el estrés, para que maneje la depresión, y entonces le dice: tómese esa pastillita, tómese este medicamento, tómese esto, y la persona entonces va manejando, además de preocupada, va también en otro estado. Y usted sabe que también hay muchos muchachos que le están diciendo: mire, hay algo que es medicinal, hay algo que le ayuda, chúpese esto, se lo chupa. ¿Y qué está fumando? ¿Qué? Y eso está fumando, y eso son alucinógenos, y eso entonces pone a la gente así. Y por eso es que la gente anda como anda, por encima de los límites de velocidad, se le atraviesan a usted, andan peleando, así anda el mundo en esas circunstancias. Entonces estamos viendo que hay un problema muy serio con respecto a lo que es. Y hablamos de estos últimos tiempos porque el texto en el cual hemos desprendido estas enseñanzas: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, uno de los principios que nosotros dijimos es que la fe nace por un proceso de intimidad con Dios. Y al hablar de la fe, decimos que la fe es como un hijo que nace bajo ese acto de intimidad. La fe, podríamos decir que es un acto de encuentro íntimo con Dios. Y a la fe decíamos también que esta fe no se puede tratar de desarrollar mentalmente. Esto ni se desarrolla ni teológicamente, ni tampoco de manera intelectual. La fe va mucho más allá. Y vamos a desarrollar eso más adelantico. Así que yo quiero decirle con todo el cariño que necesitamos aprender a guardar todos esos conceptos para poder mirar hacia dónde nos apunta, por la importancia, por la trascendencia que es esa responsabilidad que Dios a usted y a mí nos dio al entregarnos un bebé. Ese bebé es importantísimo, es de cuidado. Y no estamos hablando, si nosotros cuidamos a nuestros hijos físicos, ¿cuánto más debemos de cuidar lo que Dios nos ha entregado? Y eso se llama la fe. Diga conmigo, la fe. Yo debo de cuidarla. ¿Qué hay que hacer con la fe? Hay que cuidarla.
Por eso el apóstol también nos enseña, la palabra nos enseña a guardar nuestra fe. Y Dios extraña a ese tipo de personas. Dios extraña al tipo de personas que son gente de fe, a personas que han determinado que Dios absorba toda nuestra vida y toda nuestra atención para Él. Sabemos que Dios es lo más grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios es lo más importante para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén? Él debe ser nuestra razón de nuestra existencia. Lamentablemente muchos de nosotros a veces tenemos a Dios en el primer lugar, pero también ponemos otras cosas en el primer lugar, y así no funciona. Dios debe ser lo máximo y lo supremo en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. A mí me entristeció mucho al final del año pasado y comienzo. Yo hablé con muchas personas, con algunas personas, y yo les decía, bueno, ¿cuáles son sus sueños para este año 24? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus proyectos? Dígame por qué quiere que yo le apoye en oración, qué quiere que yo esté orando para que usted pueda cumplirlo. Muchos me dijeron, yo este año voy a estudiar, yo este año quiero un nuevo trabajo, yo este año, algunos me dijeron aquí, hasta voy a lograr ciudadanía, yo este año quiero esto, yo quiero... Y muy poquitas, a mí me dio tristeza, muy poquitas personas me dijeron, yo quiero este año tener más intimidad con Dios, yo quiero que Dios sea mi prioridad, quiero enamorarme más de la palabra de Dios, yo quiero más tiempo de oración, yo no quiero tener una vida religiosa sino una vida sumergida de la presencia del Espíritu de Dios. Muy poquitas personas dijeron eso. Entonces ahí uno empieza a mirar la importancia que tiene y la relevancia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, yo cuestiono mucho, y cuando el Señor pregunta, ¿será que cuando el Hijo del Hombre, cuando Cristo venga, cuando Cristo vaya a la tierra, ¿será que va a hallar fe en la tierra? Yo a veces me pongo a pensar y voy manejando y pienso y voy llegando a esas ideas, y yo pienso, ¿será que Dios lo que está diciendo ahí es un capricho? ¿Será que Dios lo que está en su corazón es un capricho? ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Por qué Él está diciendo esa pregunta tan trascendental? Y la única respuesta que yo llego a entender es que definitivamente sí. Ahora, no es un capricho pasajero como el nuestro. Es un anhelo, es un deseo, es algo fervoroso que está en el corazón del Padre al clamar y al esperar ver en la tierra que haya hombres y mujeres de fe. Anahora, hemos podido entender que Dios extraña a este tipo de personas porque Él quiere transmitirle tres cosas. Si usted que es bueno para apuntar, le animo que abra su libreta, sus apuntes. Dios está extrañando en cada uno de nosotros para transmitirnos, está buscando a esas personas para transmitir tres cosas. La primera de ellas es conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Lo segundo, entendimiento. Y lo tercero que Dios quiere transmitir a esta generación es comportamiento. Diga conmigo, comportamiento. Entonces Dios quiere y extraña a ese tipo de personas porque Él quiere transmitir el conocimiento, el entendimiento y el comportamiento en este tipo de días en los cuales nos ha tocado vivir a nosotros en esta tierra. Y estos tiempos son los mejores. ¿Usted cree que estos son los mejores tiempos de la tierra? Uno dice, no, esto está muy revuelto, está muy difícil. Sin embargo, los apóstoles dice la Escritura, que aún los profetas y apóstoles desearon, quisieron vivir en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, quiero entrar a desarrollar estos tres puntos en esta mañana, porque quiero decirle que hay muchas personas que no han podido desarrollar su fe porque no saben, ellos no saben cómo hacerlo. O sea, porque no tienen, ¿cuál es el punto número uno? El número uno que le dije, ¿no tienen qué? Conocimiento. Y entonces yo me encuentro en la Biblia, usted que tiene papel y lápiz, se apunta y abre su Biblia, usted busca Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, en el verso 1, nos vamos a encontrar con una gran verdad, que nos va a demostrar que hay personas que no pueden desarrollar la fe es porque no saben, ellos no saben cómo. Tratan de solucionarlo intelectualmente, tratan de hacerlo de una u otra manera, pero así no es. Y entonces el apóstol Pablo llega y dice,
a la iglesia de Roma, a la iglesia que está en Roma. Usted sabe que hay una iglesia muy importante en Roma hoy en día. ¿Sí la conocen? Aquellos que se declaran que son la iglesia, ellos, en el tiempo de Pablo, todavía esa iglesia no existe, no existía, en el tiempo de Pablo no existía esa iglesia. Jesús nunca levantó la iglesia, esa que usted sabe que tiene un tremendo obelisco allá, tiene el país, usted ya sabe, esa nunca la constituyó Jesús, esa no. Pero Pablo, escribiéndole a los cristianos de esa ciudad, a los de Roma, les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo: el servicio a Dios debe ser, ¿con qué? Con entendimiento, un culto racional. Eso no es hacer por hacer. Eso no es ahí de una manera desordenada o que yo siento, no, esto va mucho más allá, trasciende mucho más allá. Y la fe, aunque trabaja con la razón, porque hay que trabajar con la razón, se necesita trabajar con la razón, y ahora vamos a entrar en detallito de esto, no puede ser solamente lógica y razón, porque hay cosas que son de fe, es algo espiritual. Esto no se puede consignar con raíces cuadradas, con algoritmos matemáticos, con progresiones matemáticas o estadísticas. Esto va mucho más allá, porque nace ¿de dónde? ¿De dónde nace la fe? ¿De dónde nace? Nace de Dios. Ese fue el primer tema que vimos, ¿recuerda? Esto nace de Dios y no de los hombres. Ahora, muchos cristianos también no saben cómo comportarse, porque ellos no han entendido cómo es esto de comportarse bajo los parámetros de la fe. Por ejemplo, nos encontramos la historia de un hombre que iba leyendo la Biblia, va en un carro, va descendiendo de Jerusalén, y Dios llama a un Felipe y le dice: Felipe, vaya donde está ese personaje que es un etíope, y vaya y predíquele. Ahora, lo interesante es que el etíope viene con riquezas, porque va para Jerusalén a adorar al Señor, traía ofrendas, era un funcionario del reino de Etiopía, de esa nación, venía con todas esas riquezas para honrar al Dios de Israel, venía con todo eso, y venía en su carro leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras, leyendo Isaías, y se le acerca a Felipe y le dice: oye, estás leyendo las Escrituras, ¡qué bueno! Pero le hace una pregunta, le dice: ¿tú entiendes lo que lees? Así le dice. ¿Y cuál fue la respuesta de ese personaje, de ese etíope? ¿Qué dijo? ¿Y cómo podré si ninguno me enseña? Así que hay muchos creyentes que no saben cómo comportarse, porque pues ellos no han entendido lo que es la fe. Ahora, también es posible que muchos cristianos puedan portarse muy bien, se saben comportar correctamente, pero aunque se comportan bien, no entienden, no saben el por qué. Y me llegan muchos ejemplos en la Biblia, pero le rescato una mujer que está en un pozo, que es de Samaria, y está hablando con Jesús. ¿Se acuerda ya el pasaje de Juan? Y entonces están hablando la mujer samaritana ayer, están hablando de una cantidad de cosas y hablan del agua y de la sed, están hablando de una cantidad de cosas, y entonces el Señor dice lo del marido, y el marido no, pero hay una pregunta que está ahí. La mujer llega y le dice: bueno, usted es judío, yo soy samaritana. Judíos y samaritanos no la llevamos bien. Hay una disputa, aunque somos descendientes y todo, y familiares, pero discutimos, no nos entendemos, no nos comprendemos. Ustedes dicen que hay que adorar allá, y nosotros decimos que adoramos aquí. Pues ustedes adoran allá y nosotros adoramos aquí. ¿Al final qué? ¿Al final quién tiene razón? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo: mire, ustedes están adorando. Diga conmigo: adorar. ¿La adoración es una acción buena y correcta para Dios? ¿Usted qué cree? Sí. Pero el Señor le dice: ustedes adoran, pero no conocen. ¿Es posible entonces comportarse bien? Pero sí, es posible comportarse bien, pero sin entendimiento. Es posible.
Y entonces usted ve una cantidad de gente que hace obras, que hace cosas correctas, que viene a la iglesia, que canta, que ora, que todo lo que hace, hay que hacer muchas cosas buenas. Pero de aquí no trasciende más allá, no comprende las cosas. Y en ambos casos esto se llama religiosidad. Esto se llama una vida de apariencias, esto se llama una vida sin fundamento. Y hay muchísima gente religiosa sobre la tierra. Yo me acuerdo, hace muchos años, estaba yo soltero, que mi señora madre llega y me dice un día: Daniel, necesito que haga oficio en la casa. A mí me gustaba los sábados mandar a todo el mundo para afuera y yo me quedaba todo el sábado haciendo aseo. Eso, yo lavaba baños, todo, lustraba muebles, yo todo, me echaba todo el día. Y eso le decía: hágame el favor y me manda a hacer el almuerzo del restaurante. Me lo pasaban por la reja, pero yo todo el sábado hacía aseo. Un día no quise hacer aseo, no quería. Y me dice ella, haga aseo, porque es que en la noche vamos a tener una reunión especial. Nosotros casi no hacíamos reuniones en la casa, ¿cierto, madre? En la casa, poquito, nada. Pero ese día había algo especial. ¿Usted cómo cree que yo hice aseo ese día? Ese día sí me lucí. Ese día sí, mejor dicho, porque es que había algo especial. O sea que es posible hacer cosas, pero sin tener la convicción. Ahora diga conmigo: convicción. Y es por eso que entonces vamos a desarrollar este texto tan famoso de Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 11. En Hebreos encontramos nosotros a Enoc. ¿Se acuerdan que hablamos de Enoc? En Hebreos encontramos a Noé. ¿Se acuerdan que hablamos de Noé? Sí. En Hebreos encontramos a Abraham, y hablamos de Abraham también. Sí. En Hebreos hemos encontrado una gran cantidad de riquezas, y este texto es de los más conocidos. ¿Qué es la fe? Desde la definición de la carta a los Hebreos. Y entonces el escritor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo: la fe es certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Vamos a decir una tercera vez para que usted lo plane. Yo sé que usted ya lo conoce, yo sé que esto para ustedes, ese texto es muy conocido, pero hay personas que no, y hay personas que a través de las redes tampoco lo conocen y entonces quieren aprender. Es que la fe, diga conmigo, es certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro que si yo le preguntara más tarde qué dice Hebreos capítulo 11 verso 1, usted ya lo conoce, ya lo sabe. ¿Cierto que sí? ¿Ya lo aprendió? ¿Se lo aprendió? ¿Sí? ¿Más o menos no? Sí. Lo voy a seguir repitiendo usted. Pero miren que vamos a rescatar lo siguiente de este versículo. Cuando habla primero de certeza, la palabra que está en el griego allí es la palabra upostasis, que realmente es sustancia. Diga conmigo: sustancia. Está hablando de una esencia concreta. La palabra hipostasis está hablando de una seguridad que, aunque es abstracta, es objetiva, es algo que trae confianza, es algo que trae personalidad y es algo que desarrolla sustancia. Eso significa la palabrita que usted está viendo ahí de certeza. Es algo válido, es algo verídico, es algo comprobable. Diga conmigo: la fe se puede comprobar. Eso es la primera definición que nosotros encontramos con respecto a la palabra certeza. Ahora, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra certeza significa conocimiento seguro. Diga conmigo: conocimiento seguro. Pero además de ser un conocimiento seguro, es un conocimiento claro de algo. Es cuando usted ya sabe algo y entonces eso a usted nadie le puede sacar, porque usted ya tiene la veracidad y la convicción de lo que vamos a hablar ahora, que algo es cierto. La segunda definición de certeza es una firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor de errar. Mire entonces cómo esta fe se empieza a relacionar
con la mente. Mire ahora cómo empezamos a decir que esto no son solamente, ay, es que yo siento, esto es mucho más allá de sentimientos. Esto de fe no es algo abstracto, hay algo amorfo, algo etéreo, no. Estamos hablando de algo que es comprobable. Ahora, cuando nosotros miramos, hay unos sinónimos para la palabra certeza, y podríamos nombrar certidumbre, evidencia, hablamos de verdad, hablamos de seguridad, de convencimiento, hablamos de convicción. De eso hablamos nosotros cuando hablamos de certeza. Pero cuando hablamos nosotros de esa palabra entendimiento, estamos entonces hablando de algo que es probable. O sea, es que se puede probar, es mejor, no de probabilidad, sino algo que se puede comprobar. La fe se puede comprobar. Y yo sé que muchos empiezan a decir, oiga, pero esto, ¿hacia dónde va el mensaje? Esto como que está muy denso. Yo sé que estamos manejando algunas terminologías y estamos rompiendo una cantidad de esquemas que por tanto tiempo hemos tenido, que nos empieza a ampliar realmente este concepto de la fe. Y llevamos desde el año pasado hablando con respecto a esto, lo que es la fe. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se puede tener conocimiento sin entendimiento? ¿Usted qué respondería? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? No la va a pedir a usted que levante la mano. Los que digan que sí, los que digan que no. Pero es posible tener conocimiento sin llegar a comprenderse lo que se tiene. ¿Sabe cómo eso se llama en términos del día de hoy, del siglo XXI? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama inteligencia artificial. Usted programa alguna inteligencia artificial, le hace una pregunta o le da ciertas características, y esas máquinas o esos sistemas tienen una cantidad de algoritmos que llegan y le procesan a usted, le dan la información, le dan el conocimiento, pero no entiende. Él no entiende eso. Por eso usted le hace preguntas a Siri o a Alexa o a cualquier inteligencia artificial, cosas acerca de sentimientos. Ellas dicen, soy una máquina, no estoy dispuesto no estoy en la capacidad de responder, eso no me compete. Según fulano dice tal otra, según el grupo tal dice tal, pero yo no entiendo, yo no comprendo. Ahora, yo quiero decirle esto. ¿Es posible tener conocimiento sin entendimiento? Le digo sí, y se lo respondo ahora desde un punto de vista bíblico, que es lo que nos compete a nosotros. Y se lo voy a comprobar o se lo voy a mostrar. Porque el pueblo de Israel, y aquí me metí otra vez con el pueblo de Israel, los judíos tenían una gran cantidad de acciones. Y ellos iban al templo, o iban a su tabernáculo, y llevaban las ofrendas y los sacrificios, y hacían una cantidad de ritos, y el pan, y las lámparas, y todo lo que conocemos, y tenía una gran cantidad de acciones. Y tenía mucho conocimiento, mucho. Eso a los 12 años de edad, un niño judío se sabe la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, lo saben. Se lo saben. Pero ellos que por años, por décadas, por siglos, han recibido tanta información, llegó un momento donde alguien se paró al frente de la sinagoga, sacó los rollos, él empezó a leer, y ellos decían, nosotros lo sabemos, pero ellos no pudieron ver lo que realmente estaba pasando al ese personaje estar ahí. Y ese personaje, que es ¿quién? Cristo, llega y dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Y no lo vieron, tenían conocimiento, pero no se les sabió ¿qué? El entendimiento. ¿Sabe lo que me pasó hoy esta semana, el viernes 5:20 de la tarde, con un señor llamado David? Me sale el viaje, yo voy corriendo para donde él, y él me empieza a preocupar, ¿dónde está? Necesito que llegue, 3 veces esto, yo ya voy, y llegué. Ese hombre sale corriendo. Cuando lo veo,
estaba con la camisa en la mano, con el saco en la mano, el sombrero medio puesto, corriendo, se montó el carro y me dice: rápido, necesito llegar antes de celebrar el Shabbat, de empezar el Shabbat. ¡Y! Yo volto a mirarlo y ya, ¡ay! Yo le devolví la llamada después de que tanto me llamaba. Me dije: tuve que dejar el teléfono en la casa porque va a comenzar Shabbat, no puedo contestar teléfono. No pueden hacer muchas cosas durante el Shabbat. Es más, al final me dijo: muchas gracias, me trajiste a tiempo, te doy el tip 24 horas después de Shabbat. Porque ellos tienen mucho conocimiento, mucho, saben muchísimo, pero no tienen el entendimiento de saber que todo lo que estaba en la Escritura, por ejemplo, todo lo que ellos celebraban, todo lo que ellos participaban, era para apuntar a Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Job era un hombre que también tenía conocimiento, mucho. Y usted ha leído la historia de Job, y al final de los enfrentamientos y las palabras y las discusiones que tiene con los amigos, al final empieza a hablar con Dios y él empieza a cuestionar a Dios y a decirle: bueno, Dios, a usted se le salió el mundo de las manos, usted no tiene control del mundo, mire lo que me pasó, mire esto y esto. Y Job estaba aventonado hablando con Dios, hablando que el mundo, el sistema, todo eso se le salió de mano a Dios. Como nosotros muchas veces pensamos: esto ya no tiene arreglo, esto Dios ya no lo arregla, esto no arregla a nadie. Y Dios llega y le dice: venga, Señor, usted está hablando muy bonito, está muy fuerte, se siente muy valentonado para hablar. Venga, siéntese aquí conmigo y vamos a hablar aquí face to face. Señor Job, ¿dónde estaba usted cuando yo estaba creando los astros? ¿Dónde estaba usted? Lo puso en su sitio. Y entonces, después de todos esos diálogos que tiene, cuando estoy en el capítulo 42, va a leer esto en el libro de Job. Y dice Job: yo conozco, diga conmigo, conocimiento. Empieza a responder con la mente: yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Si él tenía qué, pero no tenía entendimiento. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y ahora dice con humildad, eso es lo lindo de Job: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú a mí me vas a enseñar. De oídas te había, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué bonita la actitud de Job. Entonces, ¿es posible tener conocimiento y no entendimiento? Parecen que van de la mano, pero no. Parecen que es lo mismo, pero no. Una sí debe llevarnos a nosotros. Es bueno tener el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ese conocimiento nos lleva a nosotros al entendimiento. Y entonces, volviendo a Hebreos capítulo 11, que usted ya lo sabe, verso 1, es pues la fe, la certeza, hablamos de certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hablamos entonces de la relación entre la fe y la razón. Yo no concibo cómo en algunos grupos religiosos no permiten que la gente piense. Todo lo quieren llevar a la fe. Y entonces si hay una pregunta, alguien pregunta: mire tal cosa, y dice: no, eso es porque es pecado. ¿Pero por qué? No diga nada y es pecado y esto es así, y condicionan a la gente. No llevan a la gente a pensar, sino la llevan es a adoctrinar. Y cuando la gente no piensa, pues es muy fácil volverse una secta. Cuando uno solo es el que dirige y los otros solamente callan, enmudecen y hacen sin entendimiento, pues se hacen entonces unos borreguitos allí que son pastoreados según las ganas y las intenciones del líder. Yo no entiendo cómo un órgano tan espectacular. Yo de niño,
Cuando niño yo decía que yo quería ser médico. Y yo como hasta 8º grado, 9º grado, yo quería estudiar medicina. Y me decían, ¿y qué le gustaría? ¿Qué especialidad? ¿Sabe cuál es la que yo quería? Neuro. Yo quería trabajar con el cerebro. Me parece fascinante el cerebro humano. Después me cambiaron por administración de empresas, los conceptos, y vea, usted tiene un restaurante, su familia, restaurante, administre. Me metí a estudiar administración de empresas. Pero yo quería realmente ser neurólogo. Me fascina. Me parece un universo el cerebro. Fascinante. Todo el cuerpo es fascinante. El solo ojo, el estudio de la fisiología. El doctor aquí sí sabe de eso más. Yo no concibo cómo Dios nos ha entregado un órgano tan importante como el cerebro, para, perdón la expresión que voy a utilizar, para que vengan todos esos cerebros a las iglesias y los pastores o los líderes lleguen y ¡sham!, los castren. Le dicen, no piense, no hable, obedezca, es así, es de pecado, no para aquí, van a hacer. Y la gente con todo un potencial. El cerebro es fascinante. Ese cerebro nos modifica comportamientos, todo lo que maneja. Ahora, cuando la mente es afectada por la fe, por la palabra, pues lógicamente se tiene que evidenciar en qué. ¿Cuál fue el tercer punto del mensaje que yo le di? El primero, ¿cuál era? Conocimiento. El segundo, entendimiento. Ahora se va a afectar el comportamiento. Y entonces usted va a escuchar, por ejemplo, al apóstol Santiago, y lo va a leer en el capítulo 2, apúntalo allí. Santiago capítulo 2. ¿Quién era Santiago? Además de ser hermano del Señor Jesús, fue el primer líder de la iglesia de Jerusalén. No fue Pedro, para aquellos que dicen que el primer papa, no, el primer líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién fue? Santiago. También es conocido como Jacobo. En el capítulo 2, verso 14, ya usted que lo ha podido ubicar en su texto, en su Biblia o en su aplicación móvil allí, mire lo que dice Santiago. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? ¿Lo está leyendo ahí? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentad, saciad, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en que Dios es uno? Es bien haces conocimiento. También los demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan. Así que la pregunta que debemos hacer no es si alguien cree en Dios, porque hasta aún los demonios creen, y no solo creen, tiemblan, y tiemblan más que muchos mortales que dicen que creen en Dios y no tiemblan, siguen su vida altiva, arrogante contra Dios. ¿No tienen temor de Dios? Ahora, sigamos leyendo porque para no nos vamos a extender hoy. Verso 20. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vuelve y lo repite. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues,
que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Conocimiento, entendimiento, que va a modificar entonces nuestro comportamiento. Ahora, atención con esto. ¿Las obras nos salvan? No. La única obra que salva es la obra de redención de Cristo Jesús. No más, en la cruz. Pero, aunque nosotros no hacemos obras para ser salvos, por cuestión de nosotros ser salvos, debemos mostrar o hacer obras que evidencien que nosotros decimos ser nacidos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces el cuentico de que salvo siempre es salvo y usted haga lo que quiera, ya recibió a Cristo, ya vino al altar. Hay gente que se emociona: ay, pastor, me gané a una persona para Cristo, se convirtió, fulano de tal. Ay, el cantante ese famoso, ¿se acuerda de ese reggaetonero? Salió públicamente, se convirtió. Ay, la gente aplaude, y el otro, y el artista, y todo, y la gente celebra. Una persona no se salva por hacer una oración o una declaración. Ese es el inicio. Y no va a hacer obras para salvarse, porque ¿qué obra puede hacer el ser humano que sea a la altura, como decíamos al comienzo del mensaje, a la altura de lo que Cristo hizo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que hacemos, a mí me dicen frecuentemente: Daniel, lo que usted hace con la mano derecha. Le digo que la amo, pero es que a veces le saco la rabia a Claudia. ¿Viste lo que usted hace con la mano derecha? ¿La embarramos o no la embarramos? De una u otra manera fallamos. Pero eso no es garantía para entonces yo portarme como yo quiera y decir: ya soy cristiano. La fe se muestra. Tenemos que mostrar. Ahora, quiero dejarle otro principio. Y es que la fe no es algo que le va a permitir a usted acceder a su confort, acceder a sus deseos y acceder a sus caprichos. Esto es fuerte, porque es que nosotros muchas veces queremos aplicarle fe a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Es que yo, y es que mi sueño, y es que, y yo lo declaro, y yo quiero que sea así, y lo confieso, y hasta traigo ofrenda. Y la fe va mucho más allá de satisfacer caprichos, deseos. Recuerda el texto que le hablé. ¿Cómo se llama este tema central que estamos hablando? ¿Cómo se llama? Batalla naval. Y si usted ha visto las imágenes que he puesto, son acerca de que todas las imágenes y fondos son acerca de ¿qué? Militares, porque estamos hablando de batalla, de guerra. Mire que en ningún momento le he puesto un crucero, un transatlántico crucero. Ay, porque qué más rico viajar en un crucero 5 estrellas. Ay, lástima que ¿sabe dónde está mi niñita hoy? Allá está. Lo más de bueno, ella trabaja para una línea de cruceros. Abrieron un nuevo barco, trajeron un nuevo barco. Y también de ella me dijo: pastor, dentro de 8 días no puedo estar, porque es que la compañía lleva primero a los empleados para poder mirar que el barco funcione bien, los toilets, todo el sistema hidráulico, los aire acondicionados, cómo funciona el laundry, todo, tienen que revisar todo. Ay, pero es que es muy rico. Yo no he ido todavía a un crucero de esos. ¿Cuántos haya podido ir al crucero? Levantarse uno a la hora que uno quiera, bañarse el tiempo que uno quiera, ir a buscar la comida que uno va al restaurante de allá o al de allá, todo rico. Si quiere jugar aquí, si quiere jugar allá, si quiere tomar todo, muy rico.
Y muchos quieren usar la fe para vivir en la vida aquí. Rico. Señor, quiero comida. Señor, quítame el problema. Señor, ¿y quién es así? Y no, Pablo dijo que esto es ¿qué? Una batalla de guerra, un buque pero armado. Escuche, y cuando usted está en un buque, yo sé que es muy diferente los buques de los Estados Unidos, por ejemplo, comparado con los barquitos que hay en nuestros ejércitos y nuestras flotas navales en nuestros países. Eso es muy diferente. Aquí tienen misiles. Yo hablaba con un papá orgulloso que decía: mi hijo es sargento de qué cosa, del Marine Corps, tenía la gorra. Y dije: yo también tengo un sobrino que es del Cuerpo de Marina de Estados Unidos. Dijo: pues mi hijo es sargento mayor. Y estuvo allá, y él me enseñó que de tantos metros, no recuerdo, enviaron un misil y eran capaces de meterlo por el hueco de una ventana con full precisión. Eso es el ejército de acá, son los marines de acá, los de nosotros. Ahora, muchos de nosotros salimos a la batalla de nuestra fe con palos y escobas, mientras hay otros que ya han sido preparados, tienen conocimiento, tienen entendimiento, su comportamiento es diferente. Finalizo esta mañana con lo siguiente: hacerle otra pregunta. La pregunta, como dice mi esposa predicando constantemente, la pregunta del millón: ¿se corrompió la fe? ¿Usted qué cree? Responda usted. Sí. ¿Será que en nuestros días se ha corrompido la fe? Sí. Sin lugar a dudas. Pero ahora hay que desarrollar esto. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue que se corrompió toda una fe en una generación de la cual el Señor va a mirar y va a decir: cuando mi hijo vaya, ¿será que va a encontrar fe? Porque es que eso está tan tremendo. ¿Cómo va a encontrar en medio de todo eso, todos esos bultos de fe que hay allí? ¿Cuál es la verdadera? Se corrompió. La respuesta es: la fe se corrompió cuando se comienza a humanizar. Usted que apunta, sería bueno que descifre, que apunte esta definición. La fe se corrompe cuando comienza a humanizarse. Mire, la fe no es una sustancia que se puede humanizar. La fe no debe ser humanizada. Escuche lo que le quiero decir. Preste su atención. La fe debe celestializar al hombre y no puede humanizar a Dios. Entonces la repito, esa estuvo buena. La fe no debe celestializar al hombre, pero tampoco debe humanizar a Dios. La fe no puede humanizar a Dios. La fe no es algo que Dios quiere darnos a nosotros, entregar a nosotros para que nosotros vivamos mejor en esta tierra. Ese no es el objetivo. Y le voy a decir algo más que va a desilusionar a muchas personas. Y yo creo que la desilusión es buena, aunque es dolorosa. Cuando uno se desilusiona, ¿a usted se ha desilusionado de alguna persona o de alguna institución? ¡Oh! ¿Cómo se siente usted cuando se desilusiona? Chacho, eso es duro. Uf. Cuando se nos cae el altar de los pedestales que tenemos las personas o las instituciones, ¡pum!, eso es doloroso. Pero al final es bueno, porque la desilusión quita una ilusión que nosotros teníamos. Al final fue buena. Y le quiero decir algo que es doloroso para muchas personas que han sido víctimas de una corrupción religiosa. Y es que si a ti te dijeron que la fe estaba para cumplir tus sueños, se estaba para cumplir o para que usted recibiera una respuesta de Dios,
Así como cuando usted va manejando su carro y una llanta se le ponchó, y usted rápidamente va al baúl y saca el repuesto para solucionar el problemita que tuvo de una llanta. Y a veces sabemos que Dios es ahí en el amuleto que vamos sacando cuando queremos ir. O que Dios es como el genio de la botellita esa, que medio lo frotamos, le decimos un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, le sobamos la barriguita así como el Buda, o le traemos ofrendita, le dice, Señor, mira que está la ofrendita, o te presento un ayunito, le estoy frotando la barriguita, la lamparita ahí, y entonces Dios tiene que aparecer, ¡pum! Aquí estoy, hijo, ¿qué quieres que yo te pueda suplir? ¿Qué quieres que...? Dios no es eso. Eso no existe. Eso no es. Si te dijeron eso, te engañaron. Sí. Te engañaron. Cuando llega el dictamen médico que no es compatible con lo que usted esperaba, la fe de muchos, Se cae. cuando usted recibe la noticia que no era la que usted quería, la fe de nosotros, y ahí no es fe. La fe es que Dios encontró a una persona en la cual Él puede volver a colocar y a poner los planes y los propósitos de Él que Él tiene para esta tierra en los tiempos que a esa persona le ha tocado vivir, y que eso está por encima de todo lo que esa persona o esa generación está viviendo. Eso es más profundo. Cuando una persona de fe oye los planes que Dios tiene para su vida y los pone por encima de una dimensión que todos los medios, que todos los sistemas han construido, entonces, escuche, no hay idea humana, no hay estrategia humana que pueda apagar y matar la fe del que ha nacido de Dios. Hubiera sido un buen momento para decir amén. Amén. ¿Se ha corrompido la fe? Sí. Sí. ¿En dónde? En la comunicación y en la recepción. ¿Se ha corrompido la fe? Sí. ¿En dónde? En la predicación y en la aceptación. ¿Se ha corrompido la fe? Sí. ¿En dónde? En la enseñanza y en el aprendizaje. Por eso le dije en la primera charla, en la primera parte de la introducción, que la fe puede haber sido muy bien enseñada, pero mal aprendida. Y si la fe ha sido humanizada, entonces se corrompió la fe. La fe depende solamente de quién, de Dios. Porque Dios lo que necesita, si es que pudiéramos decir, Dios necesita algo, Dios lo que quiere o necesita es ver si Él puede confiar en alguien como tú y como yo, alguien donde Él puede depositar todos sus planes, diseños y propósitos para que se cumplan en esta tierra. Porque el plan de Dios se va a cumplir. Diga conmigo, el plan de Dios se va a cumplir. Mire, lo que va a vivir la tierra en los últimos tiempos van a ser los momentos más difíciles de todas las generaciones. No podemos hacer ajenos. Es lo más duro que va a poder vivir. Si hay alguien que dice, no, todo va a ser color de rosa, venga, traiga su pacto, venga, traiga esto, mire, crea la palabra profética, lo está engañando. No van a cambiar las circunstancias. El plan de Dios se va a cumplir desde la palabra en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta la palabra amén, que está en el último capítulo, Apocalipsis, capítulo 21, verso 22. Todo se tiene que cumplir. Pero usted y yo somos parte de ese plan y ese propósito que Dios tiene para con esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, la fe es como un hijo, lo hemos dicho. Y ese hijo es alguien que requiere el tiempo necesario para poder escuchar, conocer y poner por obra el plan que Dios tiene.
Y depende de dos cosas. Primero, ¿de qué depende ese hijo, esa fe? Depende de un progenitor. Diga conmigo progenitor. Progenitor. No me voy a meter con la etimología de la palabra para no extenderme, ya estoy a punto de cerrar el mensaje. Pero la palabra progenitor habla del que engendra, el agente que va a poder originar algo para que dé luz. A eso traduce. Y Dios a nosotros nos ha permitido nacer, no solamente en la parte física, sino que todo padre procrea, engendra algo que va a ser un hijo. Y cuando nosotros nacimos en esta tierra, yo por lo menos, yo nací aquí y yo no tuve derecho a elegir. Yo quiero que Marta y Francisco sean mis padres. Yo no tuve derecho. ¿Usted sí tuvo derecho a escoger a sus papás? Ninguno. Ahora, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque si Dios nos ha permitido a nosotros estar en este tiempo, es porque a Él le plació, y no estamos en otra época de la historia, estamos en esta generación. A Él le plació. Y llega un momento donde el Señor le habla a un hombre, un gran maestro que tenía mucho conocimiento, que tenía mucha experiencia, que eso sabía la ley y los profetas y conocía muchas cosas. Y le dice a ese hombre llamado Nicodemo: tú sabes mucho, tienes mucha experiencia, pero tú no has sido engendrado por el Padre. Tú no has nacido de Él. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, se requiere entonces de un progenitor. Diga conmigo progenitor. Pero como cantábamos ahora, Abba Padre, ese progenitor no solamente es el que engendra y hace hijos. Todo padre que hace un hijo y lo bota y lo abandona, ese es un padre irresponsable. ¿Y usted cree que Dios es así? No es así. Dios hace hijos, engendra hijos, pero además de eso, los cuida, los protege, los acompaña. Es un mentor, es el protector. Y ese es el segundo punto. ¿De qué depende? De un progenitor, pero también de un protector. Y usted y yo tenemos entonces el Padre que nos origina, pero también que nos cuida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Lo que Dios está diciendo es: todo lo que a nosotros nos ha sucedido hasta este momento, todo lo que nos ha acontecido, nada de lo que te ha acontecido va a poder parar ni detener los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. Quiero decirle, Dios a ti no te salva solamente porque tú estás perdido. Eso es importante. Pero Dios te salva porque sin ti Dios no puede hacer y cumplir el propósito en el mosaico que estamos viviendo. Póngase de pie, por favor, para decirle mi último principio para terminar. Tu fe no tiene nada que ver ni con tu pasado ni con tu presente, sino que tiene que ver con su eternidad. ¿Sabes? El Dios infinito le plació hacerse un Dios finito, cortito, chiquitito, como tú y como yo, para que los días de nuestra existencia, para que en nuestros días pudiéramos ser partícipes de ese plan. Y cuando ese plan se lleve a cabo, entonces usted y yo podremos prevalecer en la tierra. ¿Sabe por qué? Por causa de las personas que Dios extraña. Dios no extraña a personas con necesidad. Dios no extraña a personas con enfermedades. Dios no extraña a personas con problemas. Dios extraña a personas con todo eso, pero que además han generado un nivel de compromiso para que los planes de Dios se cumplan en este tiempo. La pregunta entonces es: ¿tú eres de esas personas que se va a disponer para comprometerse, para que los planes y los propósitos de Dios por encima de los nuestros
por encima de lo que dicen los sistemas, prevalezcan. Amén. Eso es fe. Amén, Señor. Eso es fe. Hay un amigo que yo tengo en Tampa. Es un negrito bonito, lindo el negrito. Cuando hablamos con él y hablamos de la situación, cómo está, nos damos ánimo. Y él me dice: Dani, no se me agüite, no se me agüite. Y cuando él me dice: no, ¿qué pasa con la empresa? ¿Qué tal? Digo: Alex, no se me agüite, no se me agüite. Yo quiero decir a usted: no se agüite, no se agüite. Esto es una batalla, Amén. pero la batalla ya tiene un vencedor. Sí, Señor. Y dentro de ese vencedor hay un cuerpo de vencedores. Por eso nos llama que somos más. Que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedor el que no hizo y venció. Él hizo para vencer. Amén. Y por su victoria, nosotros somos participantes de su victoria. Victoriosos. Él dijo: en el mundo Tendré tendréis aflicción, van a tener problemas, te van a maltratar, te van a traicionar, te van a herir, vas a sufrir, pero tranquilos, yo he vencido al miedo. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Aleluya. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos colmas de tus bienes y favores. Gracias, porque nos permites tener comunión contigo como Padre, porque no te somos ajenos, porque no eres ostracista, porque no te aíslas de nuestras necesidades, porque no nos pagas conforme a nuestras obras, sino que por contrario extiendes tu misericordia, tu gracia y favor, a pesar de que nosotros no la merecemos, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de la dureza de nuestro corazón, a pesar de nuestros pensamientos, de nuestra idiosincrasia, a pesar de nuestra experiencia, a pesar, Señor, de nosotros, Señor, sentirnos que somos los que dominamos, cuando somos en realidad los más frágiles, somos los más pequeños. Hoy queremos, Señor, aprender a tener conocimiento, pero no un conocimiento no que nos vaya a llevar a nosotros a envilecernos, no a un conocimiento que nos enceguezca, no a un pensamiento, un conocimiento que nos haga sentir grandes y poderosos. Por el contrario, queremos aprender a tener la humildad necesaria para que ese conocimiento nos lleve al entendimiento, que nos lleve a nosotros a una revelación, a una comunión, a una aceptación de tu plan, de tu propósito, de tus diseños, por encima de todo lo que representamos nosotros para esta tierra. Señor, con todo el corazón venimos delante de ti, para que lo que hemos aprendido y lo que vayamos a aprender, lo podamos poner por obra en nuestras vidas, para que en nuestro diario vivir podamos evidenciar la constancia, la certeza de nosotros haber nacido de Dios, para que tus planes y propósitos vayan por encima de todo lo que nosotros los hombres hayamos planeado, organizado, estructurado, proyectado. Señor, con todo el corazón queremos rendirnos delante de ti. Yo quisiera pedir a la iglesia, por favor, que extienda sus manos hacia el altar. Esta mañana, cuando estaba orando, cuando me alegré por lo del logo y por todas las cosas que estamos haciendo, la estrategia y todo, en mi corazón sentía la voz que me decía: Daniel, la iglesia no puede depender de la estrategia, ni de las formas, ni de las acciones, ni de las redes sociales. La iglesia necesita depender es de la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Aquí no es que tan bonito prediquemos, a quienes invitemos, si tenemos músicos o no. Aquí no es si ganamos almas o no. Aquí es que Él permanezca, que Él sea el progenitor, que Él sea el cuidador, que Él sea el guardador,
Toda estrategia de hombres Gracias. sin la presencia del Señor son estrategias que el enemigo va a usar para distorsionar la fe. Nos va a confundir. Usted y yo necesitamos de Dios. Esta iglesia necesita del Señor. Sí. Por eso le pido que extienda sus manos al altar. Padre, Señor, ayuda a esta nueva iglesia que están haciendo. Este humilde lugar, Señor, donde lo único que queremos es aprender a agradarte, a bendecirte y exaltarte. Que no importa incluso de la calidad de nuestras canciones o las técnicas que utilicemos, que serán necesarios cada día ser mejores, es cierto, pero no podemos depender de nuestras estrategias y nuestras capacidades. Ayúdanos a depender total y absolutamente de ti, a tener vida de intimidad contigo, intimidad con la palabra, intimidad en la oración, intimidad en la comunión de los unos a los otros, donde podamos, Señor, ver cómo tú vas a gestar en nosotros la vida, el proyecto y el plan que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos con todo el corazón, porque si algo necesitamos es que esta generación conozca a Jesús, y solamente lo podrán hacer cuando hombres y mujeres de fe, nacidos nuevamente de parte de Dios, puedan mostrar la gloria de ese Dios que les ha engendrado. Señor, acompáñanos en este proceso, acompáñanos en nuestro diario vivir, corrige lo que tengas que corregir, añade en nosotros todo lo que necesites añadir. Señor, mejora en nosotros cada día lo que necesita ser mejorado. Señor, ayúdanos a morir para que tú crezcas. Ayúdanos, Señor, a nosotros menguar para que tú seas el que sea exaltado, conocido y glorificado. Señor, y así como tu pueblo levanta sus manos delante de ti, yo también clamo, Señor, para que todas las necesidades, todas las preocupaciones, todas las angustias, todos los deseos, todos los anhelos que hay en el corazón de ellos, por encima, Señor, de nuestros caprichos, se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas, y seas tú el que suplas, seas tú el que sanes, seas tú el que restaures, seas tú el que bendigas, seas tú el que abra las puertas, seas tú el que traiga, Señor, esa respuesta, no conforme a lo que nosotros deseamos, sino conforme tú crees, Señor, que es la respuesta correcta, efectiva, directa tuya, y no la de nosotros los hombres. Señor, bendice nuestro caminar, te lo pedimos con todo nuestro humilde corazón. Bendice esta semana laboral que arranca, nuestro salir, nuestro entrar, Señor, nuestras labores, protégenos, ayúdanos. Escucha la humilde oración que nosotros hacemos, y de esta manera, Señor, nosotros caminaremos en pos, Señor, de la bendición y el propósito que tú tienes para con nuestras vidas. Nosotros te honramos, te bendecimos y te exaltamos, y con todo el corazón dependemos de ti. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Decimos Amén. amén y amén. Gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde. No se vaya de este lugar sin saludar por lo menos a 5 personas que no haya saludado. Creo